antes de convertirse en el símbolo de todo lo que Francia odiaba. María Antonieta fue solo una niña que jamás pidió una corona. ¿En qué momento exacto una reina dejó de ser persona para convertirse en un enemigo? Un amanecer gris se cierne sobre París. A las campanas de las iglesias repican con una urgencia que atraviesa los huesos. Las calles están vacías, pero el eco de la revolución sigue impregnado en cada piedra. Aquí, en medio de la plaza, se alza la silueta de la guillotina, fría, inmóvil, esperando. Este será el final inevitable de nuestra historia, pero no su comienzo. Porque décadas antes, en el lujoso palacio de St. Nebrón, en Viena, nadie podía imaginar que una adolescente austríaca tendría un destino tan trágicamente francés. Entre los restos de la plaza, una pequeña cinta azul celeste ondea con el viento, frágil, delicada, completamente fuera de lugar. Un recuerdo de un mundo que ya no existe. Para entenderlo todo, debemos retroceder. Viajemos a Viena, en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, durante la segunda mitad del siglo XVIII. La ciudad entera vibra con música, arte y una diplomacia tan compleja como una sinfonía. Aquí, un 2 de noviembre de 1755, nació María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena. En este mundo, el poder era un tablero político gigante, y los hijos de los monarcas eran piezas obligadas a sacrificio. La cámara nos muestra los pasillos dorados, los jardines perfectamente simétricos del palacio de St. Nebrón. Fue una infancia rodeada de belleza, sí, pero también de expectativas asfixiantes. Cada rincón susurraba la misma palabra: han de ver. Entre una docena de hermanos y hermanas, la pequeña María Antonieta parecía casi invisible. Era una niña luminosa, espontánea y algo rebelde. Pero su madre, la gran emperatriz, María Teresa, gobernaba más como una estratega que como una madre. Cada uno de sus hijos tenía un propósito político claro, un rol que cumplir para asegurar la supervivencia y expansión del imperio. Y la joven María Antonieta apenas comenzaba a entenderlo. La vemos intentando tocar un clavicémbalo, equivocando las notas y riendo con una inocencia desgarradora, sin saber que su vida, sus gustos, sus risas, pronto dejarían de pertenecerle. Su destino ya estaba siendo negociado en salas lejanas, con mapas y tratados que ella ni siquiera sabía leer. A mediados de la década de 1760, el mapa de Europa se estaba reconfigurando. Austria y Francia, dos enemigos históricos, necesitaban una alianza para contrarrestar el creciente poder de Prusia e Inglaterra. La guerra había dejado a ambos reinos exhaustos y vulnerables, y como tantas veces en la historia, la solución no fue un tratado de paz, sino un matrimonio. La joven María Antonieta se convirtió en la pieza clave de esta estrategia diplomática. Su futuro matrimonio con el delfín de Francia, Luis Augusto, nieto de Luis XV, sellaría la paz. Manos anónimas mueven piezas sobre mapas antiguos, trazando líneas que conectan Viena y París. La niña que jugaba en los jardines de St. Nebrón, antes de ser reina, antes de ser esposa, fue un tratado, un simple peón en el gran juego de tronos europeo. Y así, con apenas 15 años, María Antonieta es despedida de Viena. El viaje no es solo un cambio de país, es un ritual frío y brutal. En una isla en medio del río Rin, la frontera entre el mundo germánico y el francés, se le obliga a despojarse de todo: su ropa austriaca, sus joyas, sus sirvientes, incluso su perro. Le quitan su nombre, María Antonia, para darle uno nuevo, María Antonieta. Es un acto simbólico que la obliga a dejar atrás toda conexión con su vida anterior. La cámara la sigue mientras cruza el puente que separa Austria de Francia. Es un límite físico, pero también emocional, una frontera que nunca volvería a desandar en la dirección contraria. Atada a una de sus maletas,
La cinta azul celeste se mueve por última vez, con el viento vienés. Un último adiós a su infancia perdida. Su primer vistazo al Palacio de Versalles es una mezcla de asombro y terror. La arquitectura no está diseñada para acoger, sino para impresionar y someter. Es una declaración de poder absoluto, un laberinto dorado de reglas, protocolos y miradas indiscretas. Para una adolescente criada con una relativa informalidad, la rígida corte francesa era una jaula. Cada gesto era analizado, cada palabra juzgada. En este nuevo hogar no había lugar para la espontaneidad. ¿Cómo podría adaptarse a un lugar así? Que enemigos invisibles, ocultos tras sonrisas de cortesía, la esperaban, ya en los pasillos. La corte, que debía ser su nuevo hogar, se convertiría en su primer campo de batalla. En mayo de 1770, la boda se celebra con una pompa sin precedentes. Fuegos artificiales iluminan el cielo de Versalles, y toda Europa observa con expectación. La alianza franco-austriaca, finalmente, es una realidad. Sin embargo, detrás de la fachada de celebración, se esconde un secreto que con el tiempo se convertirá en un arma letal contra ella. El matrimonio no se consuma, ni esa noche, ni durante los siguientes 7 años. La cámara se centra en los gestos tímidos, en las miradas incómodas, en el silencio pesado que se impone entre dos adolescentes. Luis Augusto, tímido e inseguro. María Antonieta, confundida y sola. Dos extraños, obligados a representar la unión de dos naciones, mientras ellos mismos no lograban conectar. Mientras la joven Delfina intenta, sin mucho éxito, navegar las complejidades de la corte de Versalles, fuera de los muros dorados del palacio, el pueblo francés sufre las malas cosechas. Los inviernos crueles y un sistema fiscal injusto han llevado a la mayoría de la población al borde del hambre. El contraste es brutal y obsceno. Por un lado, los jardines perfectamente cuidados de Versalles, las fiestas, los vestidos de seda y los banquetes interminables. Por el otro, las calles empobrecidas y oscuras de París, donde la gente lucha por un trozo de pan. Esta brecha insalvable entre la opulencia de la monarquía y la miseria del pueblo será la chispa que, años más tarde, incendiará Francia entera. Y María Antonieta, sin saberlo, se encontraba justo en el centro de esa futura hoguera. El episodio termina con María Antonieta mirando por una de las inmensas ventanas de Versalles. Observa el amanecer, sin saber que, décadas después, miraría hacia otra ventana, la de una celda en la conciergería. Sobre su tocador, olvidada, descansa la pequeña cinta azul de su infancia. Un presagio silencioso de todo lo que había perdido y todo lo que estaba a punto de perder. Y mientras la corte celebraba a su nueva y hermosa Delfina, alguien, en las sombras de París, comenzó a escribir panfletos anónimos que la llamarían la extranjera peligrosa. Bienvenido a Versalles. A primera vista, es un palacio de oro y espejos, un monumento al poder absoluto de Francia. Pero para una joven austríaca de 14 años, llamada María Antonieta, este lugar no era un hogar, era una jaula dorada. Cada pasillo, cada salón, cada rincón respiraba intriga política. Las paredes, cubiertas de seda y pan de oro, no solo reflejaban la luz, sino también las risas contenidas, las miradas afiladas y los pasos calculados de una corte que jugaba a un juego mortal de poder. Imagina caminar por estos corredores, siendo apenas una adolescente, rodeada de damas de compañía que, más que amigas, son espías, más que confidentes, son juezas. En la muñeca de la joven Delfina, una discreta cinta azul tiembla casi imperceptiblemente. Un pequeño recuerdo de su hogar, de su identidad, en un mundo diseñado para borrarla por completo. Y es que en Versalles, hasta el acto más íntimo se convertía en un espectáculo público. Cada mañana, María Antonieta debía someterse al humillante ritual de leva,
el despertar ceremonial del monarca. Imagínala, apenas saliendo del sueño, obligada a vestirse frente a docenas de cortesanos que analizaban cada uno de sus gestos, cada inclinación de cabeza, cada elección de vestido. Su cuerpo no le pertenecía, era propiedad de la corona, un símbolo viviente de la alianza entre Austria y Francia. Pero para muchos, ella no era la delfina, era la extranjera, la intrusa. Cada día, las miradas silenciosas lanzaban las mismas preguntas. ¿Aprenderá nuestras costumbres? ¿Será digna de nuestro rey? ¿O es solo una pieza austriaca en el tablero de Europa? La presión era asfixiante. Una tradición diseñada no para honrar, sino para controlar y exponer a una niña que solo quería encontrar su lugar. El problema era que su lugar estaba junto a un hombre que parecía no tener uno propio. Luis Augusto, el delfín de Francia, destinado a ser el rey más poderoso del mundo, era un joven tímido, torpe y profundamente inseguro. Era casi invisible, incluso para sí mismo. Su pasión no era gobernar, sino la cerrajería y la caza, actividades solitarias que le permitían escapar de la agobiante realidad de su destino. Su silencio era un muro infranqueable para María, una barrera que la aislaba aún más. Pasaban las tardes sentados a la misma mesa, pero en mundos completamente distintos. Él, perdido en sus pensamientos. Ella, anhelando una conexión, una palabra, un gesto de complicidad que nunca llegaba. Ese vacío entre ellos no tardó en llenarse de rumores, de especulaciones maliciosas que se escapaban de los muros del palacio y llegaban a oídos del pueblo. Y en el regazo de María, la cinta azul de Austria descansaba como un recordatorio silencioso de todo lo que había dejado atrás y de todo lo que aún no lograba encontrar. La corte de Versalles no era un lugar para los débiles, era una arena feroz donde la reputación se construía con rumores y se destruía con susurros. Las grandes familias nobles no luchaban con espadas, sino con sonrisas envenenadas y abanicos que se abrían como armas. Competían por un gesto del rey, por una invitación a una fiesta privada, por las obras del poder. Cada carta doblada que circulaba en secreto podía contener el veneno que arruinaría una vida. En este teatro de apariencias, María Antonieta tuvo que aprender a la fuerza. Cada paso debía ser impecable, cada palabra cuidadosamente elegida. Un error, una muestra de debilidad, y las hienas de la corte se lanzarían sobre ella. Se dio cuenta de que no bastaba con ser la esposa del futuro rey. Tenía que convertirse en una jugadora más en este tablero peligroso, aunque el precio fuera perder la espontaneidad y la alegría que la habían caracterizado. Los años pasaban, y la presión sobre María Antonieta crecía de forma insostenible. 7 años después de su llegada, el matrimonio con Luis Augusto seguía sin consumarse. Lo que debería haber sido un asunto íntimo y privado, se convirtió en un escándalo de Estado, un arma política que sus enemigos no dudaron en utilizar. Sin un heredero, la alianza con Austria parecía frágil. Francia entera murmuraba: a la delfina es estéril, su incapacidad trae mala suerte al reino. La culpa y la frustración la consumían. En la soledad de sus aposentos, rodeada de un lujo que se sentía vacío, luchaba contra la sensación de ser un fracaso. Un fracaso como esposa, como delfina y como mujer. En un cajón, guardada como un tesoro secreto, la cinta azul se convertía en su único refugio emocional. El último vestigio de la niña que fue, antes de que su vida se convirtiera en una función pública, asfixiada por la etiqueta y la malicia de la corte, María Antonieta buscó un respiro. Encontró su santuario en el Petit Trianon, un pequeño palacio dentro de los terrenos de Versalles. Allí, lejos de las miradas críticas, creó su propio mundo, un lugar donde podía reír a carcajadas sin ser juzgada, vestirse como una simple pastora, correr por los jardines y por un momento olvidar que era la futura reina de Francia. El Petit Trianon era su utopía privada, un espacio donde podía respirar sin rendir cuentas a nadie. Pero este gesto
en apariencia inocente, fue un error político catastrófico. La corte se sintió ofendida, excluida. ¿Por qué la delfina necesita alejarse del centro del poder, a quien intenta despreciar con su exclusividad? Su refugio, diseñado para escapar del odio, se convirtió en una nueva fuente de resentimiento, alimentando la imagen de una reina frívola y desconectada de sus deberes. Mientras María intentaba construir su pequeño paraíso, en las sombras de París se estaba forjando su infierno. Comenzaron a circular los libelos, panfletos anónimos y clandestinos que la atacaban con una virulencia sin precedentes. La retrataban como una mujer libertina, manipuladora y despilfarradora, protagonista de orgías y conspiraciones contra Francia. La mayoría de estas historias eran pura ficción, invenciones grotescas creadas para vender ejemplares y canalizar el descontento popular. Pero no importaba. Un pueblo hambriento y desesperado necesitaba un villano, un chivo expiatorio a quien culpar de su miseria. Y la reina extranjera, con su acento, sus lujos y su refugio privado, era la candidata perfecta. En las imprentas clandestinas, la tinta manchaba el papel, y con cada hoja impresa, la imagen de María Antonieta se deformaba un poco más. Su nombre se convertía en sinónimo de vicio. Su cinta azul, en la imaginación popular, ya no era símbolo de inocencia, sino de decadencia. Y entonces, en el año 1774, llegó el momento que lo cambió todo. El rey Luis XV, tras un largo reinado, murió de viruela. En Versalles, el silencio era más pesado que los tapices de oro. Las velas temblorosas iluminaban los rostros tensos de la corte, que ahora se giraban hacia los nuevos monarcas. De un momento a otro, con solo 19 años, María Antonieta se convirtió en la reina de una nación que ya no la quería, que desconfiaba de ella profundamente. La corona que le colocaron en la cabeza no se sentía como un honor, sino como una sentencia. Ya no era solo la austríaca, ahora era la reina, y cada uno de sus actos sería escrutado, bajo la lupa implacable de un reino al borde del abismo. Luis Augusto ahora era Luis XVI, rey de Francia, pero el trono que heredó estaba temblando. El país se ahogaba en deudas colosales, resultado de guerras costosas, y una aristocracia exenta de impuestos. Las malas cosechas provocaban hambrunas en el campo, mientras los impuestos aplastaban a los más pobres. El pueblo ya no creía en reyes ni en milagros. Creía en el hambre y la injusticia. La ceremonia de coronación, que debía ser un despliegue de gloria y esperanza, se sintió más bien como el preludio de una tragedia. Para María Antonieta, la corona era una jaula de oro que se cerraba lentamente sobre ella. Tenía el título de reina, pero ningún poder real para cambiar el rumbo de un país que se precipitaba hacia el caos. Enterrada bajo sus pesados ropajes reales, la cinta azul de su juventud parecía haber perdido todo su color, un recuerdo desvaído de un mundo que ya no existía. Desde el balcón de Versalles, la nueva reina intenta esbozar una sonrisa para la multitud, pero las caras que la miran desde abajo ya no reflejan esperanza ni devoción. Reflejan sospecha, resentimiento, una ira contenida que pronto estallará. Las semillas del odio, sembradas durante años, con rumores, mentiras y libelos, han comenzado a germinar. La figura de María Antonieta, sola en la inmensidad del palacio, se vuelve cada vez más pequeña, un punto insignificante frente a la marea de descontento que se avecina. Ella aún no lo sabe, pero su destino ya está sellado. Y mientras la corona brillaba sobre su cabeza, en París, alguien escribía las palabras que la condenarían para siempre a Madame Déficit. Gracias por acompañarnos. Si quieres descubrir cómo se forjó esta leyenda negra, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo episodio.